Esto es Filtro Alternativo, el devocional con los juveniles. Qué alegría que podamos compartir. Recuerden que estamos en la serie Las Tentaciones de Jesús. Hablamos de la tentación del pan de cada día. Está tremendo. Edwin Salcedo. ¿Cómo está? Aquí estamos, otra vez listos con los muchachos. Oye, no se utiliza mucho esa palabra de los muchachos. ¿Verdad? Chavos, le dicen hoy. Sí, bichos. Los chavos, bichos. Sí, es cierto. Gracias a todos los que comparten este video en el Facebook. Lo transmitimos en el Facebook de Filtro Alternativo. Yo quiero empezar en esta ocasión el devocional agradeciendo a toda la gente linda que nos ve, que nos sigue, pero no solamente eso, que me defienden, gracias. Estaba en un centro comercial, caminando, haciendo ahí un trámite y tal, con mis hijos, y de repente yo voy bajando la escalera a la grada eléctrica y alguien va subiendo a la grada eléctrica y me queda viendo y me dice, ¡hey! Yo no le entendía, no te entiendo. Se quita la mascarilla y me dice, no deje que a Donaldo lo ahogue. Habla mucho, hable más usted. Me dijo, vaya, está bueno. Le dije, ahí estaba el pueblo lindo defendiendo a este humilde servidor. No deje. Lo que pasa es que no sabe. Sí, no me sabe. dijo, no sabe el trasfondo. Me dijo que usted me ahogaba. Sí, así que gracias. No se deje ahogar. Mire, esa es la tentación del enemigo, que quiere crear división. Esa división. La tentación, hoy estamos en Mateo capítulo 4, versículo... Bueno, hoy no, de la semana pasada, ¿no? Empezamos con este pasaje. ¿Quiere que lo lea de regreso? Desde el 5. ¿O quiere otra vez? Desde el 5, todo. Es que es del 5. O sea, pero ya leímos el anterior. Vaya, bien. Sí, estamos leyendo el pasaje, ¿no? De las tentaciones. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le respondió Jesús. Vaya, como introducción, en esta porción, el primer versículo, nos relata cómo Jesús voluntariamente se apartó a ayunar. Los evangelios cuentan que esta decisión de Jesús de apartarse a orar se da casi de inmediato después de que había sido confirmado su ministerio al ser bautizado por Juan el Bautista y ver el Espíritu Santo confirmando el llamado de Jesús, donde el Señor habló a Jesús. ¿Cómo le dice? He aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Entonces, enseguida viene y pasa la tentación del pan. Ese fue el capítulo anterior, donde hablábamos que cómo el pan de cada día, cómo lo cotidiano puede apartarnos de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, y cómo Jesús nos enseña que si nosotros valoramos más la palabra de Dios, nos mantendremos firmes para que lo cotidiano pueden ser muchas cosas, relaciones personales, un noviazgo, un matrimonio, un trabajo, una carrera, a veces problemas también no resueltos. Entonces todo eso nos puede quitar la tensión de cumplir el propósito. Hoy vamos a hablar de cómo el enemigo nos tienta también en nuestra identidad, que dudemos de nuestra identidad, de quiénes somos, y también por ahí nos pone como a prueba, como para ver si nosotros echamos mano del poder o capacidades que tenemos para ponerlos en contra de otros. Es interesante. Así es. ¿Escuchó la última prédica del pastor general en el culto de jóvenes? ¿Se la echó o no? No, estaba viendo, o sea, que si la vio, pues. Se le echó. No, estaba viendo Stranger Things y esas cosas en Netflix, va. No, siempre, Hostel, Garra. Habló de identidad. Estuvo hablando. El tema de juventud del info de la identidad. Sí, buenísimo. Y una de las cosas, entonces, pero el pastor hablaba, hacía referencia, de cómo se formaba esta crisis de identidad, de las raíces, pero al final empieza a hablar cómo el evangelio es el instrumento perfecto para resolver esa crisis, porque a través del evangelio, una de las convicciones que tenemos es que el Espíritu Santo nos da testimonio de para qué fuimos diseñados. O sea, ¿para qué Dios nos puso en la tierra? Entonces empezamos a distinguir nuestros dones, nuestras habilidades. De repente, como a Donaldo, usted se da cuenta que le gusta hablar mucho y ahogar a los demás. Entonces, tengo ese don de comunicador. Claro. Pero la gente, y de regañón. Exactamente. Entonces la gente descubre
ese sentido de existencia, ¿no? Sí. Le da. Encontró quién es en Dios. Primero, por supuesto, somos hijos, pero también somos siervos, somos instrumentos que nos unimos a este plan, esta palabra que tanto me gusta, a este plan cósmico, ¿no? De Dios, este plan de Dios trabajando en el universo entero, en la humanidad entera. Interesante, ¿verdad? Que un Dios que hizo todo el universo nos tenga en cuenta a nosotros. Sí, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Siendo como somos, ¿no? En planes de redención, porque el mundo donde vamos a desplegar esos talentos, esos dones, está lleno de corrupción. O sea, el pecado, ¿qué es lo que trae? Corrupción, el pecado trae daño. Ahora, hablemos de este momento en el que Jesús se ve desafiado por su identidad. Ya el Padre había confirmado que era el Hijo de Dios en el cual él tenía complacencia. Pero viene el enemigo, después que no pudo vencerlo por las cosas cotidianas, lo ataca en su identidad. Pero espera, yo quiero adentrarme un poquito en eso que estás mencionando, porque el bautismo de Jesús y la declaración del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, fíjate que este ministerio de Jesús, o esta etapa ministerial de Jesús, o yo prefiero decir del ministerio público, porque yo creo que esta vida privada de Jesús que desconocemos del Jesús histórico también fue parte del ministerio del Jesús, siendo parte de una familia, trabajando. Algunos dicen que como carpintero, otros dicen que como cantero. En fin, tenía un oficio. Artesano. El tema es que tenía un oficio, históricamente, ¿verdad? Artesano es lo más acercado. Y entonces, pero esta parte pública empieza con ese afianzamiento, con esa nueva, no sé, con ese empoderamiento público de que eres hijo, ¿no? Y entonces ahí empieza esta vida de predicación, de milagro, de visitar pueblos, de abrir los ojos a los ciegos, pero empieza con esa confianza de que Dios una vez más públicamente le dice, hey, tú eres hijo, tú eres parte de mi familia. Sí, ¿sabe dónde se da el ahogamiento? Cuando empezamos a querer predicar. Claro. Entonces, usted sabe que como predicador, yo vengo de la herencia adámica, o sea, de Elín. Claro. Que acá vino La pasión. Entonces yo le dije, no, hagamos esto más un podcast y platiquemos. Y me agarró a mí siempre la predicación. No, pero se lo digo en tono natural. Lo que estaba diciendo es eso, que me llama la atención, porque creo que, Ado, eso es lo mismo que pasa cuando escuchas a gente, a diferentes hombres de Dios. Hablemos de los que tenemos cerca, hablemos de los pastores de Iglesia Link. No, hábleme de usted. No, yo igual, exactamente igual. Realmente para cuando mi vida empieza a tomar un nuevo rumbo, como de compromiso con el servicio, de empezar a descubrir los dones, las habilidades, cuando yo empiezo a entender mi identidad en Dios. Antes de eso, como la mayoría de los muchachos latinoamericanos, estaba en una crisis existencial terrible. O sea, venía de una familia disfuncional, ¿no? Donde nunca había palabras de afecto, donde nunca se afirmaban tus logros, donde nunca se hablaban cosas buenas de vos. Y viene al Señor. Vengo al Señor y de le repente, da una posición. Claro, no, y de repente empiezo a recibir a través de la Escritura la palabra del Señor de con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, una nueva identidad. O sea, y eso me empieza a sanar esta estima deteriorada y empiezo a creer que mi vida puede ser útil para el plan de Dios. Un varón le dijo, Edwin Salcedo, ¿cómo le digo? Sí. A los medios, lo mandó a los medios cuando ni lo consideraba. Claro. Usted está hablando de una palabra de ciencia, de revelación, pero eso es otro tema. Pero ahí se empezó a sembrar la semilla de un ADN nuevo. Claro. De una nueva identidad. A veces... Es bueno que lo mencionemos porque creo que este diseño que vemos en Jesús, en el Señor Jesucristo, sigue siendo el diseño que Dios usa con sus hijos. O sea, Dios lo primero que va a hacer en tu vida va a tratar de afianzar tu identidad, de sanar tu identidad para llevarte a las tareas que Él te ha delegado, ¿no? Eso. Ahora bien, en esa búsqueda de identidad, habemos otros que nacemos en la iglesia, no como usted que viene de ser revolcado del mundo, sino que ya nacimos en la iglesia. Nacimos predicando, después... No, sí, es que usted se revolcado por el mundo. Yo he escuchado otras frases como manoseado por el diablo. Uy, o sea, qué feo eso. Ahora, pero vaya, otros empezamos en la iglesia y de ahí nos revolcamos.
O sea, de ahí sí nos caemos. Y el Señor en su misericordia nos trae. Pero a lo que quiero llegar es que a veces, estando dentro de la iglesia, nuestra identidad no puede estar segura en Dios todavía, sino está seguro en la posición que tenemos. Claro. O sea, si usted es el encargado de tal ministerio, entonces tomamos nuestra identidad ahí. Tomamos nuestra identidad pero es que eso, en el activismo también. Claro, pero es que todo eso, de mil cosas. Por eso yo creo que continuamente tenemos que regresar. No, yo creo que malinterpretamos eso del primer amor. Yo creo que cuando la gente, cuando la Escritura habla del primer amor es entender esto, o sea, que realmente el fundamento, nuestra vida, nuestro centro, nuestra relación es Cristo, no son las demás cosas. Y entonces volvemos a este principio que de alguna forma, si te fijas, de alguna forma es lo que el Señor hace en la situación que estamos viendo en este pasaje de Mateo 4, que viene él tiene este encuentro, ¿no? con la presencia del Padre, viene la presencia del Espíritu a su vida, o desciende la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma, como un testimonio, y entonces después de este momento glorioso, lo que viene es esta etapa donde Satanás le dice, no, pero, o sea, la verdad, yo no sé si tú eres el Hijo de Dios. Claro. O sea, ¿qué pruebas hay de eso? Dame una prueba. Sí. Ahora, eso ya, yo creo que eso lo tenemos claro. Cuando yo quiero y vengo a decir cómo nuestra identidad y cómo podemos ser tentados a través de esa identidad, es cuando empezamos a agarrar posiciones donde importa el título que tengamos, importa qué tanto hago yo. Ya no importa darme cuenta de lo que Dios quiere que yo haga, sino de lo que los demás ven que yo hago, de lo que los demás ven en mis cualidades, cómo yo despliego mis talentos y mis dones. Y entonces esa es una tentación bien grave, porque nuestra identidad puede caer en este hoyo, o también puede caer en el hoyo de la miseria. Cuando no hemos sanado cosas del pasado, no hemos sanado heridas del pasado, y no hemos descubierto que las tenemos. Cuando venimos y tenemos una relación de matrimonio, cuando venimos y queremos empezar a andar ya con una novia o un novio, y tenemos esas cosas sin resolver, y luego viene y nos relacionamos más con otras personas y resulta que solo peleando, resulta que solo hay contiendas, resulta que todo tiene que ver con contiendas emocionales. Pero ¿qué pasa ahí? Que nuestra identidad, hay cosas que no están resueltas, y nosotros podemos aclararlo acá. En Dios tu identidad estará firme, en la palabra de Dios tu identidad será sanada. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo la vas a sanar? Y acá es donde viene que la importancia del discipulado, o sea, cómo nosotros valoramos el tiempo en el que invertimos para venir a la iglesia, para estar en un estudio bíblico, para ser constantes y también para servir a otros de manera desinteresada. Yo creo que la identidad nueva en Dios no la adquirimos por arte de magia. O sea, hay gente que tiene heridas profundas y que obviamente cuando vos reconoces que sos pecador y que necesitas a Jesús en tu corazón, ahí se da un inicio de una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Pero de ahí hacia adelante, hacia lograr el propósito que Dios ha destinado para vos, hay muchas fronteras que pasar. El Espíritu Santo usa la palabra siempre. El Espíritu Santo usa la Escritura para empezar a traer sanidad, para darnos entendimiento primero, obviamente de los planes de Dios, del diseño de Dios, y también de nuestra identidad, ¿no? O sea, y también poco a poco nos va liberando. Yo creo que eso es una tarea progresiva y particularmente creo que dura toda la vida. Yo no creo que sea posible que vas a un supercongreso, estoy de acuerdo con eso, a un superpoderoso congreso, retiro, campamento donde alguien ora por ti. Digo, es valioso, todo eso es valioso, los congresos, los retiros, las conferencias, eso es bueno. Pero no creo en la magia espiritual, donde tú vas y entonces te oran y ya todos esos vacíos emocionales que tenías ahí son liberados. Yo creo que el Espíritu Santo nos va llevando precisamente, como lo vemos en Jesús, a través de circunstancias, a través de situaciones donde somos probados por un lado y tentados por el otro. Porque lo que vemos ahí es eso, ¿no? Por un lado vemos... Hay dos temas ahí. Hay dos temas, cabal. La tentación y la prueba. Exactamente. Entonces yo creo que el Espíritu Santo hace esto que vemos en el Señor, que a veces nos vemos en circunstancias donde por un lado tenemos la prueba de que tenemos la capacidad de elegir lo correcto, que es permanecer en lo que Dios me ha dicho.
En este caso, lo que el Espíritu Santo le había dicho al Señor Jesús es: tú eres mi hijo amado. No necesitaba más, solo permanecer en la palabra. Por el otro lado está la tentación del diablo que te dice: sí, pero tú eres hijo, pero mira, o sea, yo no lo veo claro ahí. ¿Cómo está la situación? Sí, no te va bien, no te va bien, ¿verdad? Toma tus propias decisiones para tus propios riesgos, para ver si es verdad que Dios está contigo o que sos hijo de Dios. Es que es bien duro porque vivir bajo la palabra de Dios y vivir bajo los preceptos de Dios siempre te va a llevar a decisiones en contra de este mundo. Sí. Este mundo es autocomplacencia, satisfacción momentánea, es el hombre como centro de todo, o sea, mi yo como centro de todo, y todas mis decisiones parten y se toman si yo me siento bien, si yo estoy bien. Pero el evangelio de Jesús es negarte. Jesús pudo haber acá echado mano de esa tentación cuando le es tentada su identidad. Mostrar entonces que eres hijo de Dios. Mostrar entonces que vales y que tienes el poder para hacerlo. Yo creo que la vida constantemente se nos van a presentar escenarios donde vamos a probar, donde vamos a tener que probarnos a nosotros mismos que realmente hemos conocido a Dios. Y si en esa prueba salimos perdedores, es decir, nos damos cuenta que nos falta mucho, solo el hecho de estar conscientes que te falta recorrer en tu identidad, en sanar tu identidad, en sanar tu corazón, en sanar tus heridas de infancia, tus heridas de adolescencia, tus heridas de alguna relación que te hizo daño. Solo el hecho de hablarlo también. Porque acá estamos contando una historia, Jesús ¿con quién? ¿Y fue con el discípulo amado al desierto? Sí. No fue con el discípulo amado, fue solo. Fue solo. Entonces, para que este relato esté hoy en el Evangelio y lo podamos leer, Jesús tuvo que abrir su corazón, tuvo que expresar este momento de lucha para sanar muchas luchas de identidad que tenemos. Muchas cosas que tenemos que canalizar, vamos a necesitar pedir ayuda. Y a otras veces vamos a necesitar también la soledad. Claro, entonces como conclusión podemos decir... Hay dos salidas, señor. Como conclusión podemos decir que en la tentación, bueno, él tenía la opción de tomar sus propias decisiones para demostrar si era o no era, o quién era él. Pero como prueba tenía la posibilidad de permanecer en la palabra que Dios le había dado, ¿verdad? Y esperar, obviamente, el tiempo de Dios en que Dios se glorificara y diera testimonio del poder que está obrando a su favor, ¿no? Del poder de milagros y de señales de prodigio. Y eso fue lo que Jesús optó. Yo creo que también ahí hay una gran enseñanza para nosotros, porque yo no sé si tú lo has visto, pero hubo un tiempo, y ahora le quiero hablar a todos aquellos que han tenido una expectativa de servir en la obra de Dios, de ser usados por Dios, de ser parte, de ser comisionados por Dios en una tarea en particular. Entonces, de repente, tenías la expectativa de que Dios te iba a usar o Dios te había hablado, no sé, a través de un sueño, a través de la Escritura, a través de una palabra profética, que Él te iba a usar, pero no sé por qué eso de que Dios te iba a usar significaba, o se había simplificado en que te ibas a salir en los medios de comunicación, de que ibas a viajar por el mundo y ibas a andar predicando en las naciones de la tierra. ¿Eso es malo? No, yo creo que mucha gente que tiene a veces una tarea, una asignación de Dios para hacer esa tarea. No sé, como los grandes evangelistas de las décadas pasadas. Pero yo creo que que podemos también, a veces Dios nos da una palabra en particular, te voy a usar, y nos da una carga en particular, no sé, por ejemplo, trabajar con los chicos de la calle. Pero, claro, nos seduce más de repente ser parte del ministerio de alabanza o ser un evangelista que viaja por el mundo y andar de congreso en congreso. Entonces vamos relegando la palabra de Dios. Esta es una aplicación que llevaba a mi vida. Entonces vamos relegando lo que Dios te dijo que hicieras por aquella expectativa que nos vende aún el sistema evangélico de que si Dios está contigo y Dios te usa, este es el estándar que tienes que cumplir, ¿no? Sí, y eso tiene que ver también con nuestros vacíos. Claro, identidad. Sí, de identidad. Perdón, solo concluyado, porque es posicionarnos. Es terrible porque ignoramos un montón de necesidades que tenemos en nuestras comunidades, que tenemos en nuestra sociedad con ancianos, con niños, con jóvenes, con violencia. Ignoramos esas necesidades porque estamos visualizando de que es más importante. Ahora, ¿en qué momento vas a tener esta reflexión? Yo lo dije anteriormente, hay dos caminos. El camino, sí, de pedir ayuda, de hablar con alguien, si tienes algo de identidad que sanar o que un amigo te lo haga ver,
pero muchas de las veces también vamos a tener, como Jesús, apartarnos en soledad con Dios. Apartarnos con nuestros pensamientos, apartarnos con nuestras ideas y ser sinceros con nosotros mismos. O sea, yo tengo que identificar qué acciones estoy tomando hoy que obedecen más a mi falta de autoestima, a mi inseguridad, a mi temor, a mis complejos que he abrazado porque me fue mal en un proyecto, porque quise emprender algo y no me salió bien. ¿Qué cosas te han llevado también a revictimizarte y no avanzar? ¿En qué tiempo vas a apartar? Yo creo que muchas veces Dios ha sido claro y como vos lo dijiste en un momento, la palabra de Dios es tan oportuna porque cuando vamos a ella con sed, cuando vamos a ella también con humildad, de que nos va a hablar y que nos va a dar direcciones claras, Dios es tan precioso que va a mostrarse. Y te va a mostrar aquellas áreas de tu vida que necesitas sanar, donde vas a tener que tomar decisiones radicales, vas a tener que cortar también con hábitos o relaciones. ¿Para qué? Para que la palabra se haga viva en Dios. No nos dejemos tentar por usar aquellos talentos de manera incorrecta, como está mencionando Edwin. Sí, yo quisiera concluir este devocional comentando una idea y la quiero reforzar con un pasaje que está en 1 de Pedro 5, el versículo 10. Miren, y dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Entonces acá Pedro está retomando un proceso que también vemos en la vida del Señor Jesús, y es que el Señor Jesús entra, bueno, primero tiene este encuentro con el Padre y es afirmado en su identidad. Segundo, se aparta, el Espíritu lo lleva al desierto, Satanás lo pone en tentación, pero después de este tiempo de prueba y de tentación, lo que vemos es que empieza una etapa de señales, de ver el respaldo de Dios en lo que el Señor estaba haciendo, ¿no? Respaldando su mensaje con milagros y prodigios. Y muchos hombres de Dios concuerdan en este principio, que en muchas ocasiones ese tiempo de prueba precede a una nueva etapa, una promoción de parte del Señor. Que a veces cuando el Señor nos quiere llevar a una etapa de mayor fruto, de mayor influencia, de mayor incidencia, bueno, tenemos que pasar por esta lección, que es lo que dice Pedro también acá, ¿no? Que dice que después de un poco de tiempo que sufrimos, el mismo Dios, ¿verdad?, nos restaura, nos hace más fuertes, más firmes, más estables. Sí, la tentación de Jesús no acabó ahí, porque las tentaciones que el enemigo hará van a ser sobre aquellas cosas en las que podemos ceder o podemos desviarnos del camino. Y cada cristiano tiene que identificar en qué áreas es vulnerable. ¿En qué área crees que el enemigo va a volver a tentarte? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Más adelante, Pedro también tentó a Jesús. Cuando Jesús sabía que tenía que ir a muerte por la cruz, Pedro le hizo incluso dudar de esa decisión de muerte que Jesús había tomado. Eso va a ser constante hasta que llegó su muerte de cruz. Para todo cristiano, para todo aquel que quiere cumplir el llamado de Dios, las tentaciones a desviarte del camino, a distraerte en cosas secundarias, si puede ser a través de tu identidad, de que te sientas mal, de que te sientas incomprendido, no sé, pero todo es para distraerte del llamado de Dios. Claro. Te pedimos apartarte en soledad, en silencio, pedir a Dios que te hable de qué cosas necesitas sanar de tu interior. Yo necesito sanar cosas de mi interior. Y cuando las reconozco es cuando Dios puede trabajar más. Yo recuerdo la primera vez que el Señor me habló a través de la palabra. Sí, me habló, pero personalmente, ¿no? Porque lo primero fue en el culto, ¿no? O sea, en el servicio que voy y Dios usa la palabra y me habla el corazón. Pero la segunda vez estaba igual, desesperado en mi casa, me encierro en el cuarto, me habían regalado una Biblia pequeñita, Reina Valera, así, pasta morada. Y yo le dije, Señor, necesito que me hable. Y como todos los que no sabemos cómo escuchar a Dios, abro la Biblia y sale un pasaje
totalmente acorde a la circunstancia en que estaba. ¿Le funcionó esa técnica? Me funcionó la técnica de la bibliomancia o de la adivinobiblia. Me habla y yo lo tomé como que era el Señor hablándome, y eso se convirtió en un ancla para mí en ese primer año de mi caminar en la fe. Claro. Y cada vez que sentía que quería tirar la toalla, que sentía que no podía, iba a ese pasaje. Y eso se convertía como que era otra vez el Señor diciéndome: échale ganas, yo estoy contigo, yo tengo un propósito, yo estoy haciendo mi obra en ti. Claro. Yo creo, Ado, que ese es el llamado del Espíritu Santo para todos ahora también este día. O sea, que nos volvamos a anclar en la palabra. En medio de la prueba que estés, en medio de la tentación que estés, que vuelvas a la palabra que un día el Señor te dio. Estando en la iglesia me he encontrado con muchos jóvenes que servían como líderes infantiles, como líderes juveniles, como líderes en general. Y a esto de la pandemia y del cierre de las células, de repente se desconectaron. Sí. Y de alguna manera el estar involucrados les afirmaba, porque estar involucrados, claro que suma parte de tu identidad, no debe serlo todo, pero te suma. Se sienten descalificados, se sienten incluso a veces con vergüenza de acercarse y de retomar su llamado. Yo creo que si ese escenario propició que te desviaras del camino, lo interesante es que el Padre Celestial siempre estará dándonos la oportunidad para que retomemos el llamado, para que retomemos la palabra, para que retomemos nuestros votos. Así que quiero mandar un saludo muy especial a todas las líderes, a todos los líderes también, que semana a semana trabajan con amor en las células de Misión Cristiana Elim, que sigan adelante porque Dios los ha llamado a una labor tan especial. Sabemos que bajo las circunstancias de un régimen de excepción no es fácil hacer células, no es fácil ir a invitar a jóvenes, no es fácil trabajar también con niños, pero tomando las medidas de bioseguridad y las medidas del amor, qué bueno que ustedes sigan pendientes de los chicos, que ustedes sigan firmes a su llamado. Y si cayeron ante una tentación, si fallaron, no duden en regresar porque el Señor les está esperando con los brazos abiertos. Felicitamos a esos que siguen anclados en la palabra, como le estamos diciendo. Que un día el Señor les dijo: sírveme porque desde que estabas en el vientre de tu madre yo te escogí para que fueras mi siervo. Y ahí están, echándole ganas, poniendo la vida en eso, sacrificándose, esforzándose. De verdad, nuestra admiración para ustedes. Les mandamos un abrazo. Gracias. Esto fue Los Juveniles acá en Filtro Alternativo. Dios les bendiga. Chao.